Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 5 de abril del 2021. Es lunes de Pascua. Toda la semana se le llama así, semana de Pascua. Toda la semana importante de esta fiesta de la resurrección. Voy a leer el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esta instrucción: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos tres partes de este texto. Primero, la experiencia de las mujeres y la resurrección de Cristo. Primero, respecto a las palabras del ángel, y entonces ellas se llenan de temor y de alegría a la vez, corren hacia sus discípulos, se les aparece Jesús, lo adoran, Jesús les da un encargo, pero les dice muy claro: no tengan miedo, no tengan miedo. El que Cristo haya resucitado hace de nosotros los cristianos gente sin miedo, personas que pueden afrontar todo lo que venga, sin temor, simplemente tomados de la mano del resucitado. Y eso es lo que nos invita hoy el Señor: no tengan miedo. Les dice que vayan con sus discípulos y les digan que los va a ver en Galilea. Esa es la primera parte, la experiencia de las mujeres. La segunda parte, muy importante, es que los soldados van a decir: oigan, pasó esto, resucitó. Y ya les dieron una fuerte cantidad de dinero para que mintieran y dijeran que mientras ellos dormían, sus discípulos fueron y robaron el cuerpo. ¿Quiénes dormían? ¿Quiénes eran esos soldados? Eran soldados romanos. Israel no tenía ejército. Israel no tenía policía, no tenía soldados. Israel solamente tenía el Sanedrín, que eran los que mandaban, los que brincaban, los que hacían, pero no tenían soldados. Por eso cuando Roma llega a invadir a Israel en el año 70, lo acaba. Llegan 5,000, una versión dice que son 23,000 del ejército romano, no todos romanos, pero llegan a invadir a un pueblo que no tenía ejército. Por eso, 500,000 de judíos o mueren, o son expulsados, o son esclavizados, y se acaba Israel, porque no tenía ejército.
Entonces, ¿quiénes eran estos soldados que estaban cuidando el cuerpo? Eran soldados romanos. ¿Quiénes eran esos soldados romanos? Dependiendo de la falta, los soldados romanos, una indisciplina se podía castigar, no podía dejarse sin castigo. Una indisciplina tenía que castigarse. Lo mínimo era bajarles el sueldo. Lo siguiente era, dependiendo de la gravedad, era que les dieran azotes. Y lo más, ante una situación muy grave, una indisciplina muy grave, tendrían que morir. Y aquí entra la política, nosotros vamos a hablar para que no les pase nada. Pero una indisciplina, un soldado romano jamás se quedaría dormido. El ejército romano el dueño de todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Iban unos a quedarse dormidos? Imposible. Entonces aquí están sucediendo dos milagros. El milagro de Cristo resucitado y el milagro de un soldado romano dormido. Y aquí eran varios soldados romanos dormidos. Así que este era un verdadero milagro, que se durmieran y que llegaran unos a robarse algo que estaban cuidando. Ese sí era el verdadero milagro. Pero bueno, la tercera parte de nuestro texto dice que esta versión se ha corrido la voz hasta el día de hoy. ¿Cuándo es el día de hoy? No es hoy, 5 de abril del 2021, sino de el hoy cuando se escribe el Evangelio. Aproximadamente alrededor del año 70, precisamente, cuando el ejército romano llegó a invadir a Israel, ¿verdad? Porque se quería rebelar contra Roma. Entonces, el día de hoy es cuando se termina de escribir el texto evangélico, el Evangelio de San Mateo, que hemos leído hoy. Mis hermanos, que la fe en Cristo resucitado dé como resultado que desaparezca de nosotros el miedo. Jesús dijo muy claro, no tengan miedo. Hay que enfrentar problemas, hay que enfrentarlos, hay que salir adelante, hay que incluso morir. Por ejemplo, Santa Cecilia estaba condenada a morir en el foro romano, en el circo romano. Y ella cantaba y alababa al Señor. Voy a morir, pero no tengo miedo, porque Cristo ha resucitado. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuera miedo, Cristo ha resucitado. Bendiciones para todos, hermanos.